las horas 8:23 de la noche. Damos la bienvenida a todos los que se han podido conectar a esta plataforma. Para nosotros, miembros de la Orden Médica del Consejo Regional Noveno del Colegio Médico del Perú, acá en sede de ICA, es un honor para nosotros presentar a un médico iqueño, el doctor Eduardo Gotuso Herencia, maestro de maestros para quienes habla. Bueno, quienes habla es el doctor Juan Carlos Díaz Monge. Él nació acá en Ica el 10 de junio y ha hecho su pregrado y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido director del Instituto Humboldt, Instituto de Medicina Tropical, 95 hasta 2018. Tuve el honor de hacer una pasantía de infectología en el instituto en el año 2008-2009. Recuerdo que en ese entonces el maestro estaba trabajando con lo que es el estudio del HTLV1, que tenía a sus pacientes que los grababa mientras empezaba un tratamiento con tenofovir y veía cómo iban mejorando. Desde esa experiencia en el instituto, la admiración por el doctor se ha mantenido hasta el día de hoy. Pues el doctor ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas y de la Federación Internacional de Medicina Tropical. Creo que me quedaría corto con todos los galones que el doctor tiene, y quién mejor que él para que el día de hoy, con esta enfermedad del coronavirus, y ya tenemos cerca de 5 millones de pacientes en el mundo, infectados en el mundo, y más de 326.000 muertos. Y en nuestro país ya hemos sobrepasado los 100.000 casos, con 3.000 fallecidos, más o menos. Pues es una enfermedad que estamos enfrentando todos los países casi del mundo, y que nos hacemos muchas preguntas que creo que él nos va a responder el día de hoy. Nos va a hablar sobre temas desde la epidemiología hasta la práctica diaria de nosotros del enfrentamiento de la enfermedad, los tratamientos, y todas estas cosas que van cambiando, porque mientras al inicio se pensaba que ciertos tratamientos eran efectivos, ahora con los estudios que van saliendo se puede discutir un poco sobre ello. Maestro, lo dejo a cargo de la exposición, por favor. Al final yo voy a ir recibiendo a través del chat las preguntas para yo planteárselas al maestro terminada su exposición. Muchas gracias, doctor Díaz, y muchas gracias por la invitación. Sí, quisiera saludar a los colegas y a todo el personal de salud que está haciendo esta lucha continua contra este enemigo, que es un enemigo prácticamente invisible. No sé si me están escuchando ahorita. Sí, doctor, escuchamos. Ya. Entonces, yo quisiera un poco mencionar, primero, que esta es una enfermedad nueva en el mundo. Tiene más o menos 4 meses circulando en el mundo, del 31 de diciembre. Es una enfermedad nueva que viene de los animales, o sea, es una zoonosis, es un virus que está en la población animal, pero que esta vez saltó hacia el ser humano, lamentablemente. Y finalmente que este es un coronavirus que tiene la característica de una diseminación muy rápida por vía respiratoria, ¿no? Esta primera diapositiva muestra 2 microfotografías del virus. La segunda cosa que reconocemos que ha mencionado el doctor Díaz es que es una rápida diseminación. 210 países se han infectado y además la tasa de crecimiento es muy rápida, y donde vamos a ver los modelos de China, los modelos de Europa, el modelo de Estados Unidos y cómo eso nos afectó, y ahora tenemos esta enfermedad dentro de nosotros. Este es el SARS, que es la primera enfermedad hecha por coronavirus, reconocido en 1903, 2003, y lo que es importante es que tuvo una tasa inicial como de 30%, después se redujo a 10%. También el murciélago era el reservorio, pero lo que es importante es que se transmitía de persona a persona, pero una vez que una persona detectada podía ser reconocida, como pasó acá, que fue a Hong Kong y de ahí se diseminó a varios países, pero en el momento que se había una persona y se aislaba, en 14 días desaparecía. Nadie tenía virus hasta los 14 días. Y eso fue la palabra mágica del aislamiento de 2 semanas. Recuerden bien eso porque es importante para lo que vamos a decir más adelante. Existe otra enfermedad que está en Arabia Saudita con una mortalidad del 30%, pero el número de casos en los últimos 8 años es mucho menor. De todas maneras, es una enfermedad que se transmite del reservorio
son los murciélagos, pero el animal que transmite es el camello, a través de su saliva o a través de la leche que usan mucho en Arabia Saudita. Entonces, en general, ahora estamos asistiendo a una tercera enfermedad por coronavirus, y de nuevo, una enfermedad respiratoria de rápida diseminación, de una velocidad de diseminación muy importante, y que hoy en día ya estamos en este nivel, en el nivel de una enfermedad comunitaria, de una rápida diseminación, porque el contacto cercano hace de que una persona transmita a otra persona. La otra cosa que es importante es que todos se enferman, todos se infectan, pero los que se enferman no son muchos de acuerdo a las edades. Por ejemplo, los niños y los adolescentes tienen una tasa muy baja de enfermedad. Sin embargo, en todas las edades se afectan por igual, se infectan. Es bien importante porque ustedes conocen, por ejemplo, la mitad de este auditorio tiene tuberculosis e infección, medido por el PPE. O sea, la mitad de los peruanos tenemos, o sea, hay 15 millones de peruanos que tenemos tuberculosis e infección, pero un pequeño grupo se enferma. Entonces, tenemos infección y tenemos enfermedad. Y entonces, lo que es importante es que este virus entra por la vía respiratoria, por la mucosa nasal y por la mucosa, digamos, por la zona de la faringe, y rápidamente se va a donde están los receptores ECA2, que son los receptores que son el puerto donde se entran estos virus hacia las células humanas. Y los receptores más importantes están en el pulmón y mucho menos en otros lugares como el riñón, también están en el corazón y se dan una causa ocasional de muerte súbita en la calle y finalmente en el intestino. También hay poco menos en el hígado y en el intestino, por eso muchos pacientes también pueden tener diarrea. El concepto que yo quiero desde ahora enfatizar es este. Estas son las dos fases de esta enfermedad. La primera fase es una enfermedad viral, ¿de acuerdo? Como ustedes han visto el dengue, como ustedes tienen el sarampión, la varicela, etcétera. Es decir, el virus entra y comienza a replicarse, y entonces comienzan a aparecer los signos en esta fase. O sea, en la fase de los primeros días, el tiempo de incubación es más o menos de 3 a 7 días. Recuerden bien eso, de 3 a 7 días uno lo va teniendo en pleno silencio. Pero después de esos tiempos ya comienzan a aparecer los signos clínicos y estos signos pueden o existir de una forma leve o pueden ser una forma más generalizada y después van progresando. Y el progreso va a llevar hasta una zona que aparece más o menos entre el 7º y 10º día, que ya comienza a aparecer signos clínicos del daño inflamatorio. O sea, mientras que esta zona es una actividad viral, esta zona es una respuesta exagerada inflamatoria. Y entonces aquí lo que se produce es un daño pulmonar importante, un daño ocasional inflamatorio en el corazón, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que las respuestas inmunológicas hacen de que el organismo produzca una cantidad importante de interleuquina 6, que es un arma que usamos para defendernos de algunos virus. Pero esta respuesta es exagerada, y como efecto de esta respuesta exagerada se producen trastornos pulmonares muy severos, que son microtrombosis y daño, más que una infección bacteriana pura, es una forma de daño de la microangiopatía, y por eso vamos a ver que uno de los tratamientos es evitar ese daño que produce una gran coagulación intrapulmonar. Entonces, como ven, ustedes tienen dos cuadros clínicos diferentes y por lo tanto los tratamientos van a ser diferentes. Entonces, avancemos reconociendo estos dos conceptos. En la primera semana, los pacientes tienen como molestias en la garganta, tienen como obstrucción nasal. Habitualmente la fiebre no es muy alta, sin embargo, algunos pacientes sí tienen fiebre muy alta. Lo que sí es importante es el dolor de cabeza persistente. Es un dolor de cabeza que la gente dice, oye, doctor, yo tengo hasta, digamos, migrañas, pero este dolor es diferente, es permanente. Y la otra cosa es que hay una tos seca que después se vuelve más productiva.
Y finalmente una de las cosas que se está reconociendo, aparte del malestar general y la fiebre no muy alta, es la pérdida del olfato y del gusto. Y finalmente esto pasa en la primera semana, pero conforme pasan los días, ya comienza a haber tos productiva, fiebre más alta, y lo más importante es la falta de aire. O sea, ustedes tienen que saber que hay una falta de aire importante. Muy bien, estos son los cuadros más característicos. Por supuesto, hay una variedad diferente. Por ejemplo, los niños están haciendo un síndrome Kawasaki, etc. Lo que es importante es que las personas pueden tener en su historia fiebre, pueden tener tos, pérdida. Lo que tempranamente ustedes pueden hacer análisis de linfopenia, mal pronóstico, ferritina elevada, velocidad de sedimentación elevada, proteína C reactiva, tiempo de protrombina y láctico de desudanasa aumentada. Estas son las primeras pruebas. Sin embargo, dímero D también es un factor importante y las interleuquinas 6, si ustedes las pueden medir, es un valor. Rápidamente la lesión es bilateral en los pulmones y tiene un aspecto, yo diría hasta ahora, típico para muchos radiólogos. También se puede hacer el diagnóstico con ecografías pulmonares, que vale la pena cuando ustedes no tienen un tomógrafo. ¿Cuál es el espectro clínico de la enfermedad? Primer concepto, que el 80% al 82% de personas o tienen una presentación leve o tienen una presentación asintomática. O sea, están infectados, pero no hacen cuadros clínicos. Están acá. Finalmente hay como 14% a 15% que hacen formas severas, que tienen que hospitalizarse, los pacientes que ustedes están viendo en el hospital. Y finalmente un grupo de ellos se puede agravar y terminan en cuidados intensivos. Eso es lo que ustedes tienen que reconocer. Por eso el Perú hoy en día tiene 100.000 pacientes y han habido más o menos 10.000 a 12.000 personas hospitalizadas y de un grupo importante de ellos han ido hacia cuidados intensivos críticos. Ahora, la otra cosa que es importante es que todos se infectan, pero no todos fallecen. Y la letalidad va a variar mucho con lo que se llaman factores de riesgo y con la edad. Veamos. Los chinos no reconocieron ningún niño que se murió, pero digamos, hasta los 40 años eran 2 por cada 1.000 personas, hasta los 50 años. Y de a partir de los 50, la cifra se va duplicando del 2%, 4%, 8%, 16%. O sea, más o menos cada década le daba un número elevado. Los españoles también al comienzo no reportaron niños, ningún niño falleció, un adolescente, pero la carga más importante estaba a partir de los 50 y sobre todo a partir de los 60. Por eso es que se ha discutido que a partir de los 60 el personal tiene que salir porque si no vamos a tener un número muy elevado de fallecidos. Entonces, realmente los factores de riesgo son estos, más de 60 años, especialmente más de 80, el diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, cáncer, insuficiencia renal, etc. Y obesidad, especialmente lo que se llama índice de masa mayor de 35. Hay mucha discusión porque todo el mundo pone obesidad, pero no pone la talla y el peso. Y yo creo que de ahora en adelante ustedes deben reportar talla y peso. Y finalmente el embarazo, como otras enfermedades infecciosas, es un riesgo, especialmente cuando las mujeres tienen más de 20 semanas de gestación. Esto es el cuadro típico, cuando ustedes comienzan a tener síntomas, fiebrecita, dolor de cabeza, un poco de tos, y después viene todo el cuadro. Al 7º día de eso ya comienzan a aparecer cosas más severas, signos de alarma, y de ahí los pacientes tienen que ser hospitalizados. Sin embargo, hay un grupo de ellos que se quedan en esta parte y se estacionan. Hay otros que incluso les ponen un poco de oxígeno, mejoran y regresan a una condición más leve. Pero hay otros que progresan lamentablemente. Entonces, primera condición, no existe una vacuna, la respuesta es no. Y lo mejor que hacemos es prevenir sobre todo que esta es una prevención de vías respiratorias, concepto básico. Segundo lugar, hay que lavarse las manos con agua y jabón cada vez que uno tenga exposición, de preferencia agua y jabón, que es mejor. Sin embargo, si no hay jabón, uno puede usar esos geles de alcohol
pero el agua y jabón es, entre comillas, un poco más adecuado. La otra cosa es que el virus permanece en la superficie por horas y entonces por eso es que hoy en día se imponen los mecanismos de higiene. Y para eso la higiene es fundamental que uno hace, digamos, con los métodos normales de hacer higiene, desaparece. En el caso del suelo, los pisos uno puede lavarlo con soluciones de lejía, digamos, por 4 litros de agua, uno usa 60 o por lo que uno usa es la quinta parte de agua, una quinta parte se le agrega energía y eso es una situación potente para poder limpiar si no se usa esta formulación. Esto es lo que quiero insistir. Esto es un sistema electrónico de cómo esta persona ha tosido y fíjense la cantidad que elimina. Y esta es otra que tiene que ver con un estudio de influenza que se hizo, que alguien hizo y mostró esta data. Esto es lo que uno elimina al toser o al estornudar, al gritar, al cantar y al hablar en voz alta. Incluso cuando uno habla de forma normal también elimina. Y eso, lo que es importante es que no llega nunca a 2 metros. Y este es el concepto más valioso porque todo esto se cae rápidamente y cae al suelo o contagia a otra persona. Así que esta persona no usa máscara y la otra persona no usa máscara, contagia. Muy bien. Entonces, quiere decir que esta es una enfermedad por vía respiratoria y que el uso de protecciones va a ser vital. Solamente quiero explicar esto para que ustedes vean lo rápido que ha habido esto y en segundo lugar lo importante que es hacer bien las cosas. En Chile tenían el doble de casos que el Perú, pero tenían 4 veces menos fallecidos. Esto puede servir que los chilenos estaban viendo más gente joven, estaban haciendo diagnóstico más gente joven o que tienen un mejor sistema de salud. En el Ecuador, por otro lado, tenían casi 5 veces más que Chile, a pesar de que tenían un número parecido. Y hoy en día todavía Ecuador tiene una mortalidad elevada. Pero fíjense lo que pasa ya para mayo 6. Teníamos 54.000 y el día anterior al 6 de mayo habían 3.800, que para ese momento fue la cifra más alta que se encontró en el mundo de ese día, casos nuevos, 3.800. El Perú además reporta más o menos casi un 2.8% de fallecidos. Sin embargo, nosotros estamos discutiendo de que el programa de cada sitio debe reportar cualquier fallecido en la calle, en su casa, como sospechoso de COVID en ese momento. Así que yo recomiendo de que para efectos de los médicos que llevan, los epidemiólogos que llevan el registro, una de las modalidades que se busca es cuántas personas fallecieron el año pasado, de enero a mayo, y comparen con el número de fallecidos este año. Y se van a ver que hay un exceso de fallecidos. Todos ese exceso son por COVID. Entonces son unas maneras de medir. Por supuesto, la otra manera son los certificados de función, pero ahí puede haber ciertos cambios porque mucha gente no quiere que a su paciente lo incineren, etc. Entonces puede haber diversas modalidades, pero de todas maneras yo diría que el número de fallecidos, en nuestra opinión, parece ser que está subregistrado. Ustedes tendrán que contar claramente lo que hay en todo el departamento de ICA para llevar bien. Esto es un poco una de las cosas más logradas que ha tenido el Perú, que cuando comenzó la pandemia teníamos 180 y ahora tenemos 700 y para el día de hoy hay 850 unidades de cuidados intensivos ocupadas. O sea que el potencial ha subido de manera importante a pesar de las enormes dificultades que han habido. Y como ustedes ven, los hospitalizados son como 11 a 12%. O sea que cuando ustedes dicen que tienen 1.000 personas hospitalizadas, eso solamente representa el 10%, o sea, 10 veces más de pacientes que están en la comunidad con infección. Una de las cosas que hay es cuál es el riesgo de tener la infección. Entonces, el riesgo, por ejemplo, en los niños menores de 11 años es como 21 por 100.000,
mientras que los adultos es casi 300, 15 veces más. Y las personas de tercera edad es, digamos, 10 veces más. ¿De acuerdo? O sea, el riesgo de tener enfermedad o sea, todos están infectados por igual, los niñitos, pero los adultos son los que están más afectados. Y aquí están las cifras de Perú: 82% son ambulatorios, que son leves o son asintomáticos. Hospitalizados, 15%, de los cuales 1 de cada 7 tienen que entrar a un ventilador. Y finalmente la letalidad en el Perú es 2.8%. Pero lo serio está aquí. Primero, que el Perú ha reportado sorprendentemente 6 niños fallecidos, cosa que en casi ningún país ha habido tantos niños que han fallecido, de los 1.400 reportados hasta el 8 de mayo, todavía son más. Los adultos hasta los 60 años sorprendentemente tienen 3.9%, casi 4%, pero la letalidad es del orden de 1.35%. Y los adultos mayores, de los 8.000 que hay, han fallecido más o menos 1.000. O sea, esta es una cifra importante y la letalidad anda por el 12%. Así que yo lo que diría es que esto es lo que ustedes tienen que saber, que nosotros tenemos una letalidad promedio, porque si yo lo sumo de 60, 70, 80, 90, la letalidad sube casi hasta 40%. La otra cosa que es importante es que normalmente el virus está en el árbol respiratorio, por eso ustedes hacen un hisopo, casi no hay en las lágrimas, y en el pulmón cuando hay bastante expectoración, ahí está. No hay en orina, en sangre es un pase transitorio y no hay en vagina. Pero sin embargo en ese sí hay. Sin embargo el rol de una transmisión oral fecal todavía no se ha determinado y se cree que no hay transmisión de ese tipo. Sin embargo, se está tratando de estudiar. O sea, es una enfermedad respiratoria básicamente. No se transmite ni por piel ni por alimentos. Así que esto sería un concepto hasta ahora, porque la enfermedad cambia tanto que es muy difícil uno tomar decisión, pero hasta ahora se sabe que no se transmite por piel y no se transmite por contaminación oral fecal. Quiero insistir en esta diapositiva porque me parece muy importante. Se está discutiendo mucho y hoy hemos tenido una reunión importante, un grupo de expertos que estamos ayudando. ¿Qué hacer cuando una persona no tiene síntomas? Ahora estoy hablando solamente del virus, ¿de acuerdo? Cuando una persona se infecta el día de hoy primero, aquí tiene incubación y después pasa unos días, tiene su respuesta inmune. Este paciente a los 14 días tiene 0 virus. Los virus llegan con las justas al día 10 y desaparecen. Eso quiere decir que las guías ahora van a decir que cuando uno es asintomático y tiene el COVID, después que uno le dice te quedas 2 semanas de aislamiento, se puede ir a trabajar al día siguiente y no es contagiante. Concepto básico que ustedes aprendan. No hay contagio. Cuando uno tiene síntomas ya, el cuadro clínico puede ser un poco mayor y hasta 3 semanas después el paciente puede estar eliminado. 3 semanas desde el día que se infectó. Por lo tanto, queda esta condición. Y por supuesto, cuando la cifra es más alta, llega con las justas a los 25 días, cuando el paciente entra a respiradores o entra en cuidados intensivos. En esos casos las personas son bien contagiantes porque tienen una alta carga. Y este es un concepto fundamental. Entonces, la persona que tiene síntomas, le hacemos el diagnóstico en cualquiera de estos días y de ahí le damos 15 días a 20 días y después puede irse a trabajar. No le vamos a pedir ninguna prueba para que regresen a trabajar, no le vamos a hacer un pasaporte, nada. ¿Por qué? Porque eso solamente es gastar recursos en pruebas que no sirven para hacer seguimiento. Sirven para establecer diagnóstico, pero no sirven para establecer seguimiento de los pacientes. Yo quiero fijar este concepto porque va a ser importante para que se entienda bien por qué nosotros estamos diciendo eso.
Aquí una persona de este tipo que está asintomático a los 10 días, se ha puesto 14 días porque eso es lo que pasó con el SARS. El SARS, que tenía una mortalidad alta, se aislaban 14 días y se acabó, nadie quedaba contagiado. Y así fue como se paró la enfermedad. Sin embargo, ahora se sabe que cuando uno tiene síntomas, aquí quiero mencionar una cosa. El PCR es un buen elemento para mirar el virus, pero el PCR puede mirar la cáscara del virus y un resto del virus y lo puede detectar. Por eso ustedes pueden tener el PCR hasta 1 mes, 2 meses, 3 meses, o sea, lo que se llama pruebas moleculares, pero no tienen el virus, tienen la cáscara del virus o un fragmento del virus. Por eso esa prueba no sirve para hacer el seguimiento, sirve para hacer el diagnóstico. Este es un concepto que para mí es fundamental. Y este es el concepto de la serología. Cuando ustedes tienen una exposición a un patógeno, el organismo comienza a producir inmunoglobulina M y después comienza a desaparecer. Y la inmunoglobulina G viene detrás, unos días después comienza a aparecer. Lo que sucede normalmente es que la IgM comienza a bajar y comienza a descender. ¿En cuánto tiempo? En 3 semanas, en 4 semanas, en 6 semanas, en 2 semanas. Por lo tanto, es variable cuánto tiempo desaparece la IgM. Y por supuesto la gente está jugando que si tiene la IgG, de la IgM. Yo diría que por ahora, porque han sido discutidas muchas de las cosas, cuando sale positivo es positivo. Nosotros queremos mirar bien la IgG y la IgM para ganar experiencia, pero no hay que llegar a ninguna conclusión de que si el paciente está más activo o está menos activo. Se supone que cuando ustedes tienen IgM es una infección reciente y cuando tienen pura IgG quiere decir que el paciente ya pasó y solamente tiene memoria. Eso es lo que normalmente ocurriría con otras condiciones. Pero en ese momento yo diría que no haya mucha confusión sobre esto, ni hay que hacer varias pruebas que son positivas. Yo diría que por ahora no, y quiero que entiendan eso. La cosa que es importante es que las pruebas, siempre la gente discute las pruebas no son buenas, una es mejor que la otra. No es así. Las pruebas son complementarias y son buenas. Te voy a decir por qué. Ustedes están viendo una nueva enfermedad que nadie conocía en el mundo. Sin embargo, es la primera vez en la historia de la humanidad que ustedes tienen, antes de los 2 meses, el gen del virus. Tienen una prueba para detectar el virus y tienen una prueba para detectar los anticuerpos contra el virus. Algunos de ustedes trabajan con pacientes con SIDA. Y si alguien le consulta porque ayer tuvo una relación riesgosa y cree que se ha contagiado, nadie le puede hacer ninguna prueba que le va a demostrar que ayer se contagió. ¿Qué le decimos al paciente? Tiene que esperar mínimo 15 días. Porque recién a los 15 días tengo alguna prueba. Estoy hablando del SIDA, de hace 30 años que se está trabajando con él. Sin embargo, el paciente tiene que esperar 15 días mínimo. Sin embargo, cuando mira, y 15 días por lo menos, porque hay otros que salen a los 20 días, a los 30 días, etc. Hoy en día ustedes tienen la posibilidad que la primera semana ya tienen 80% de diagnóstico. Por lo tanto, a mí me parece muy buena prueba para la condición que tienen. Que no es pura, que no tiene 100%. No hay ninguna prueba en ninguna enfermedad infecciosa que llegue al 100%. Lo que sí tenemos que saber es que estas pruebas son mejores conforme el hisopado nasal sea adecuado. Pero estas pruebas en la segunda semana ya se vuelven 50%. Quiere decir que si yo tengo un paciente con COVID infección y le hago la prueba, en 8 de 10 voy a agarrar diagnóstico la primera semana. Pero hay 2 que no voy a agarrar el diagnóstico y sí tienen la enfermedad. Y conforme pase el tiempo, este paciente va a tener menos carga viral, menos detección del virus. Muy bien. ¿Y qué pasa con las pruebas serológicas? Hacemos una prueba serológica la primera semana y sale negativo. Y por eso la gente dice, mire, esa prueba no sirve porque no me detectó. No le detectó porque esta mide anticuerpos.
y recién al 9º, al 10º día, recién es que se vuelve una buena prueba que llega a 85 y en algunos casos a 95% de diagnóstico. ¿Se dan cuenta? O sea, la primera semana tienen solamente 40%, la segunda semana tienen 85 a 90%. Concepto que yo creo que es importante que ustedes lo miren. ¿Qué hizo el MINSA? Como no teníamos pruebas moleculares, teníamos que ahorrar las pruebas moleculares. Entonces, ¿qué se hace? Una prueba rápida. Si tu prueba rápida sale negativa, tienes que repetir en 4 o 7 días porque tú eres una persona joven, no tienes factor de riesgo, te vas a tomar tu paracetamol, vas a descansar, hidrátate bien, descansa bastante y te vas a aislar en tu casa. Porque yo creo que tienes, si tú también crees que tienes coronavirus, pero todavía no estoy seguro, pero te vas a manejar como si fuera un paciente infectado. ¿Y qué haces? A los 7 días la repites y sale la prueba positiva, confirmaste ese diagnóstico. Por supuesto que si en la primera prueba rápida te sale positivo, que es el 40%, entonces tienes el diagnóstico y ya le confirmas y le dices te vas a tu casa a estar aislado. Pero ¿qué pasa si la prueba es negativa y ustedes son personal de salud, son personal de riesgo, son un policía, es una gestante? A esas personas que la prueba rápida salió negativa, hay que hacerle una prueba molecular de inmediato para definir su diagnóstico. Entonces, ese es el valor que ustedes pueden hacer para ahorrar 40% de pruebas moleculares. Sin embargo, recuerden bien que las pruebas moleculares demoran más o menos 2 días o 3 días, son más complicadas. Alguien tiene un teléfono, un micro abierto. Hay un micro abierto que se superpone conmigo. La mayoría de las veces, ni en deficiencia. No sé, hay una persona que tiene que apagar ese teléfono. Entonces, las pruebas sirven, pero no son mandatorias, por favor. Si ustedes tienen un paciente que creen que tiene, por favor, no esperen la prueba, denle tratamiento. La clínica es importante. Yo siempre uso una frase que me enseñó mi maestro, el doctor Carcelén, decía, cuando estaba en emergencia, me dijo: Eduardo, tú puedes ser que no sepas lo que tiene ese paciente que está entrando. Lo que sí vas a saber es cómo lo vas a manejar. Y entonces la clínica es la que debe mandar. Si yo veo a un chico de 25 años que estoy dudoso, le digo: mira, descansa, tú no vas a tener complicaciones, tranquilo, te voy a observar y todos los días vamos a estar en contacto. Y si tienes signos de alarma, que es que te falta el aire, eso sí, me vas a avisar, o si tienes mucho dolor de cabeza, etc. Pero si esa persona no tiene 25, si no tiene 75 años, le voy a procurar iniciar un tratamiento de ser posible. Voy a discutir más adelante eso. La otra cosa que es vital es lo que siempre llamaban el distanciamiento social, que con Lucho Suárez siempre discutíamos esto, la necesidad de la separación. La separación es fundamental porque uno requiere separarse por lo menos 1,5 metros para que uno no se contagie de la otra persona. No es por el contacto físico, sino por el contacto a través de las secreciones de esta persona. No hay hasta ahora contacto físico que digamos, contagie de piel a piel. Eso no existe, sino que la piel de la otra persona puede estar llena de virus y me toca y entonces ya yo me cargo el virus. Y claro, si me pasa eso, me tengo que ir a lavar con agua y jabón. Este es de nuevo han prendido otro micro que les voy a agradecer que apaguen ese micro. No puedo dar una charla así. Alguien tiene que apagar ese micro. Alguien tiene que apagar ese micro. Apaga tu micro.
Gracias. Digamos, esto es lo que ha pasado en Lima. Este es un día de cuarentena, no crean que es un día de fiesta. Estos son los mercados que nosotros hace más de 3 semanas que insistimos que esta es la fuente más importante de contagio que tenemos. El distanciamiento social no es porque uno se golpee con otro, sino que en esta distancia esta persona que no lleva máscara va a contagiar a 4 alrededor de él. El distanciamiento social es fundamental y ustedes tienen que empujar esa situación. Por supuesto, hay otras personas que no entienden el distanciamiento social. Fíjense lo que hacen en Quito, distanciamiento, los cascos, pero todos ellos están sentados al frente. Acá no hay ningún distanciamiento social. ¿Se dan cuenta? O sea, este es un entender incorrectamente los principios del distanciamiento. Eso no es posible. La otra cosa, estos son los países que no usaron máscara. Tienen esta curva y estos son los países que usaron máscara con estas curvas. Y finalmente, que el uso de máscaras en situaciones de pandemia es mandatoria, pero hay que usarla siempre y de manera adecuada, que cubra la nariz y la boca. Miren, yo diría que ese es, y déjenme detenerme aquí porque es importante. Cuando ustedes están viendo pacientes, la N95 por razones obvias es la mejor que... Sin embargo, la N95 está hecha de un material que no dura mucho. Y si ustedes tienen problemas, por favor, siempre vamos a recomendar la N95. Pero si ustedes tienen problemas porque dice que esta no sirve tanto, por favor, pónganse una de esas que usamos quirúrgicas, esas planas, y encima se ponen la otra. Pero protéjanse porque esta es la mejor manera. O sea, si tienen N95, perfecto, pero muchas veces se malogra a los 4 o 5 días, por favor, entonces usen detrás de eso otra mascarilla, aunque no sea una recomendación ortodoxa, porque estamos discutiendo mucho las mascarillas, y las mascarillas se malogran, el personal se contagia, entonces que usen la mascarilla esta casi de papel debajo y encima se ponen la segunda, o al revés. Pero es bien importante que ustedes se protejan eso. La segunda cosa es que por favor no se la quiten a la hora que termina la guardia. Mucho personal termina la guardia cansado, se sientan, se van a cambiar, se quitan la mascarilla para conversar, prohibido. Esa es la manera como la gente se contagia. Como en los sitios donde la gente está junta, policías, militares, personal de salud, etcétera, en las fábricas, los vestuarios y los baños son los mejores sitios para contagiarse. Cada uno tiene que pensar que la otra persona que está al costado está contagiada y está asintomático y me está contagiando. Eso tienen que enseñar a las personas. Y entonces es fundamental que el uso de la mascarilla. Es más, déjenme recomendar una cosa práctica. El personal que esté en el hospital tiene que tener su casillero y su bolsita. Me quito mi N95, la guardo, ya yo sé cuál es la parte externa. No se agarren la mascarilla de adelante. Esta parte está contaminada. Usted tiene que agarrarla desde acá arriba. Si ustedes agarran la parte de adelante, ya tienen los dedos contaminados. Tienen que irse a lavar. Tienen que agarrar de aquí, no de adelante. Segunda cosa, la quiero guardar para mañana. Guarde mi bolsa de plástico, ya sé cuál es la parte contaminada. Termino de ordenarme esto, me tengo que lavar bien las manos. Y ahora puedo usar una mascarilla más fácil de hacer de tela como la que usan ustedes en una sábana, etcétera. Y si no, pueden hasta poner un poco gruesa para las cosas domésticas, para agarrar el transporte e irse a su casa. Para ir al mercado pueden usar esas de tal manera que están bien protegidas y bien ajustadas. Y entonces así no se contagian, porque tienen que protegerse y esa la pueden lavar. Llegan en la noche a su casa, la ponen al agua hervida, ¡pum!, desaparecieron en 2 minutos los virus. Después lo terminan de lavar, lo planchan y lo dejan hasta el día siguiente. Y si quieren tienen 2, entonces cada 2 días. Ningún virus vive más de 24 horas ahí, aunque no la lave. Entonces si la lavan y le ponen el vino, queda uno, puede ser después de eso. Esas cosas prácticas tienen que acostumbrarse a hacerlo y enseñarle a la población.
porque muchas veces la gente se queja y se queja, pero no se protege. Yo entiendo que hay que quejarse, pero hay que protegerse, hay que cuidarse. El personal de salud debería reducir la posibilidad de infectarse. Entonces, si digamos, el gobierno o la región o lo que sea no nos dan, tenemos que protegernos de todas maneras. Por favor, yo voy a insistir porque creo que el personal de salud debe ser protegido sí o sí. Bueno, ahora regreso de nuevo a esta condición. Habíamos hablado de la respuesta viral y la respuesta inflamatoria. Entonces, probablemente aquí deberíamos usar medicinas para el virus y aquí deberíamos usar medicinas para la inflamación. Y entonces, concepto muy importante, y sobre eso vamos a decir. Primera situación, no existe ningún tratamiento aceptado en el mundo ni definitivo. No hay nada mejor ni no hay nada eficaz. Lo único que se está haciendo es ver si algunas medicinas pudieran ayudar. Fíjense, no estoy hablando que pueden ayudar, sino pudieran ayudar. Entonces, por eso es que se han programado basado en estudios in vitro, en algunos modelos animales. La mayoría de conclusiones siempre son discutidas porque sus valores no son claros y tienen sesgos frecuentes. Pero lo que es más importante, en mi opinión, es que toda la información que se está generando en el mundo es de pacientes hospitalizados. Y yo esta noche quiero enfatizar de los que no son hospitalizados, con el espíritu no probado, que si le diéramos un tratamiento temprano a una persona, podrían mejorar y no evolucionar mal. Fíjense que todo esto lo dejo en condicional, porque hasta ahora no estamos seguros si eso es correcto, no hay suficiente información. Pero teniendo 100.000 personas, tendríamos que decir qué cosa le damos que sea seguro y que podría ayudar. Fíjense, esos son los tres conceptos que yo quiero insistir para que les quede claro. Primero, no hay tratamiento aprobado. Eso se lo tienen que explicar claramente a su paciente. Hay un estudio de cloroquina que produjo una inhibición de neumonía, una sola publicación en China. La hidroxicloroquina tiene una potencia in vitro importante, más que la cloroquina. Como ustedes ven, así como hay SIM90 en virus, hay esto, y esta es la condición de hidroxicloroquina versus cloroquina. En Francia, un estudio muy discutido hecho por el grupo de Marsella, que fue el estudio que recomendaban hidroximazacitromicina. Y entonces ellos demostraron en muy pocos pacientes que al quinto día el virus, cuando le daban placebo, o sea, no, el estándar, 20%. Le dieron hidroxicloroquina 57%. Le dieron hidroxima 100%. Al quinto día se había erradicado. Sin embargo, ustedes se ven por los números. Son 6 pacientes, son 8 pacientes. Eso no es nada para llegar a una conclusión. Sin embargo, esta situación dio la vuelta al mundo y han insistido mucho en eso. La siguiente cosa es, bueno, si hay tanta cosa, por lo menos veamos de darle drogas que sean relativamente seguras, ¿ok? Entonces, cloroquina es una droga que se usa en malaria, que es bastante útil en malaria, viene desde el Perú, del árbol de la quina, y que después salió un producto de ahí, que tiene la ventaja que se usa mucho en malaria y reduce. Sin embargo, no se ha probado en gestantes y ocasionalmente, de manera rara, puede producir arritmias. Incluso alguien ha dicho que hay hasta muerte súbita, cosa bastante rara, pero hay. La hidroxicloroquina, por otro lado, es mucho más útil reconocida en enfermedades reumáticas. Hay publicaciones varias de más de 1.500 pacientes tratados por esas indicaciones con un muy alto nivel de seguridad, aún después de usarse por más de un año. O sea, digamos, es una droga bastante segura y la respuesta es sí. Pero además se conoce que es segura en gestantes. Entonces, este es un concepto que yo creo que es importante que lo miren. Entonces, déjenme mencionar lo que pasa. Una de las cosas que hay, que quiero insistir, si ustedes revisan en los últimos
en la última semana, se ha cuestionado muchísimo en la asociación de hidroxicloroquina más acitromicina, porque acitromicina e hidroxicloroquina son drogas que aumentan el QT, que pueden dar arritmias. Incluso hay un estudio publicado ayer en Francia sobre la toxicidad que da esta enfermedad, o sea, la toxicidad que da en pacientes franceses el uso de cualquiera de estas indicaciones, ¿no? Entonces, déjenme mencionar lo que hay, porque es un estudio publicado ayer que es bastante, bueno, por lo menos reconocido ayer, que es un estudio que han hecho vigilancia de efectos adversos en, digamos, en Francia, ¿no? Y entonces ellos, ¿qué cosa es lo que encuentran? Lo que encuentran es que los pacientes con, digamos, los pacientes que tienen, dice, se notificaron 120 informes, ellos tienen farmacovigilancia de reacciones adversas cardíacas a medicamentos. 103 de ellas se asociaron con hidroxicloroquina o con hidroxicloroquina más acitromicina. La incidencia fue del 0.76% al 1.5% de todos los pacientes. Hubo 8 muertes repentinas inexplicables, 8 arritmias ventriculares, 90 informes de QT prolongado. 48 de esos 90 tuvieron resultados de trastornos graves. Por supuesto, también debo decir que el COVID también produce esas arritmias y muertes súbitas, o sea, podría agravarse o presentarse como COVID, no por la medicina. Sin embargo, eso es lo que dicen los propios franceses en relación a su hallazgo que ellos tienen sobre vigilancia. O sea, aunque sucede de manera inusual, sí pueden haber problemas. Por eso hoy en día mucha gente ya no quiere usar la hidroxicloroquina más acitromicina. Por último, hace unas horas salió un comunicado de la Sociedad de Infecto Brasileña, de los neumólogos, de la medicina tropical, diciendo que no quieren usar esa combinación porque no hay suficiente información y que puede ser dañina. Lo que pasa es que todos los estudios que se refieren son estudios en pacientes hospitalizados. Y entonces por eso es que el grupo de expertos ha recomendado lo siguiente. Primero, que la población sepa de que no hay un tratamiento efectivo. Segundo, que se puede usar en pacientes de alto riesgo. No estoy hablando de población general con COVID, sino estoy hablando de pacientes de alto riesgo, como les he mencionado. Que le den un tratamiento que el médico tendrá que supervisar. No es automedicación, es un tratamiento médico que debería ir por receta y bajo supervisión. Y entonces, si uno quiere usar hidroxicloroquina, debe explicarle a su paciente, no tenemos tratamiento, lo voy a cuidar de manera importante, usted tiene que recibir una buena hidratación, pero podría usted beneficiarse con esto. No es que puede, podría beneficiarse. Le voy a dar por 7 días de hidroxicloroquina. Es más, no sabemos cuál es la dosis ideal, todavía no lo sabemos. Entonces, esa es una primera condición. Existe la posibilidad de que drogas contra el VIH sirvan, y por ahí también hay discusión, porque se pensó que Caletra, lo que es la combinación de lopinavir y ritonavir, podría servir. Se probó en pacientes hospitalizados y sus efectos casi no fueron benéficos. No fueron dañinos, pero tuvieron más efectos gastrointestinales. Pero se puede decir que también uno podría usar en la fase temprana, más que en pacientes hospitalizados por neumonía en la fase temprana, con la idea de que no avance la enfermedad. Sin embargo, también es una hipótesis. En el único estudio que se usó, digamos, Caletra contra placebo en China, hubo 99 pacientes, pero de esos 99,
contra placebo. Placebo tuvo no hubo diferencia estadística de mortalidad ni hospitalización. Pero cuando uno mira las cifras, 25% en placebo, 19% murieron en Kaletra, lopinavir, ritonavir. Lo que es importante es que no hubo significancia porque el número era pequeño. Si ese número hubiera sido grande, probablemente iba a demostrar que eran significativos, pero en pacientes hospitalizados. Entonces, es posible que ese lopinavir, ritonavir podría servir en las fases iniciales y la respuesta es sí, es posible. No hay pruebas de eso, hay actividades in vitro, así que es importante. Es más, hoy en día parece ser que los pacientes con VIH están como están tomando estas terapias, como que se tuvieran protegidos. Y no hay un gran número de pacientes con VIH que hayan tenido un curso muy severo, que uno esperaría que podría ser, pero como están en esta terapia viral, parece ser que no. Entonces tenemos eso. La tercera droga que aparece en escena es una droga que se llama ivermectina. Esta es muy popular. Déjenme contarles la historia de ivermectina porque yo la uso hace más de 40 años. Ivermectina es una droga que comenzó en la medicina veterinaria contra los parásitos de los animales, que muchos animales se morían. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 2 vacas y se te mueren una por un parásito, te perdiste la mitad de tu fortuna. Entonces se inventó mucho y se trabajó esta medicina. Nosotros en Cayetano, igual que el profesor Náquer en San Marcos, comenzó a usar en varias enfermedades. Hoy en día se usa en estrongiloidiasis, se usa en parasitosis en general, se usa en miasis, se usa en astostoma, una enfermedad de parásito, se usa en ácaros, en acarosis de los párpados, en acarosis, o sea, rascarrasca, se usa en cualquier ectoparásito, llámese ladillas, piojos, etcétera, sirve para eso. Sorprendentemente se ha demostrado que también tiene una gran utilidad en el África para eliminar la ceguera producida por un parásito que se llama oncocerca. Y en el África dan cada 6 meses a toda la población, le dan una sola dosis. Y con eso han eliminado este parásito y han eliminado prácticamente la ceguera por oncocerca. O sea que hay un beneficio enorme de poder eliminar este parásito usando esa, o sea, lo que quiero decir es que es una droga bastante segura. Es una droga que hay una gran experiencia y se puede usar tranquilamente. No hay un efecto negativo. ¿Cuál es el valor de esto? Hasta ahora son anécdotas. Cada médico les va a contar que sí, le fue muy bien, que ha tenido. Yo diría que hasta ahora tenemos la información anecdótica basada en un estudio australiano que demostró que la ivermectina era buena para el virus, pero a dosis muy alta, era como 50 veces más la dosis que un ser humano toma. Entonces la gente dice, oye, pero entonces, ¿por qué le dan? Nadie va a alcanzar. Porque se ha visto que a algunos pacientes sí les va bien, sobre todo en las fases iniciales. De nuevo, nosotros estamos buscando hacer una investigación clínica, un ensayo clínico para demostrar si es mejor que el estándar. ¿El estándar qué cosa es? Lo examino al paciente, le digo que descanse, que duerma boca abajo buenas horas para que su pulmón sea bien ventilado, que camine en su casa, que haga algún tipo de ejercicio con sus piernas para que no se hagan coágulos, etc. Pero lo que es importante es que uno podría usar una de estas medicinas, usar las dos, nadie les puede decir cuál es mejor. Las dos medicinas son relativamente seguras, o sea, la hidroxicloroquina y la ivermectina, pero no sabemos si van a ir bien. De todas maneras, el Estado peruano ha aceptado las recomendaciones de varias sociedades y lo va a disponer en las farmacias del Ministerio de Salud, cuando espero que el día lunes se abran todos los niveles periféricos de salud con sus farmacias, sus postas, sus centros médicos, etcétera, para que la gente no vaya a las farmacias a pelearse por una medicina. Hay otra droga que se llama Remdesivir, que también es una droga antiviral que se usó para el ébola, pero también todavía no tenemos
En Estados Unidos creen que sí es una buena droga, los chinos creen que no, que los resultados no fueron buenos para ellos. Esto es lo que se usa en la fase inicial, que se puede usar. ¿Qué es lo que no se debe usar? Primera cosa, por favor, no le den corticoides a los pacientes. Los corticoides en la fase ambulatoria lo que hacen es exacerbar el número de virus y la persona se vuelve más excretor de virus y va a contagiar a más gente. O sea, primera condición, no usar corticoides. Segunda condición, no usar anticoagulantes ambulatorios. Hay muchas personas que requieren usar anticoagulantes por una indicación cardíaca. Hoy en día la gente ha vaciado las farmacias porque hay un médico y una radio que dicen que ellos tienen la cura del COVID y recomiendan usar warfarina y aspirina. Y no. Eso es un atentado contra la salud pública. Yo que tengo muchos años como médico, cuando voy a anticoagular a alguien, tengo que estar seguro de cómo está su hígado, cómo está su riñón, etcétera, cómo están sus plaquetas, cómo está su reserva, y finalmente veo cuál es la indicación y si tiene otras medicinas para que no se potencien con el anticoagulante, sino el paciente puede, y una de las grandes potencias es combinarlo con antiinflamatorio, entonces ya uno se queda más anticoagulado. Dice que le dan con aspirina todavía, cosa que está contraindicada. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, eso es lo que no se debe hacer. No hagan daño a sus pacientes. Ojalá que tuviéramos una respuesta de eso. Entonces ya tenemos esto. Ahora, en la fase hospitalizada ya es otra cosa, y eso en algún momento lo tenemos que discutir, si vamos a usar tocilizumab o vamos a usar otras drogas. Yo preferiría tener una reserva de eso, porque eso sí amerita una discusión donde solamente participen los médicos que manejan esto, los neumólogos, internistas, etcétera, y no una conferencia como la que hoy día se me ha pedido. La otra cosa fue que cuando los pacientes fallecían en la China, incineraban y se murió de neumonía. Los italianos, que fue el país más atacado, ¿qué cosa pasó? Hicieron autopsias. ¿Y qué encontraron? Encontraron que los pulmones no tenían una neumonía, sino tenían un trastorno de una trombosis severa, microtrombosis por los pulmones. Entonces, hoy en día se sabe que estos hallazgos patológicos han cambiado la historia de los tratamientos. Y hoy en día, paciente que es hospitalizado inmediatamente se pone con heparina de bajo peso molecular. Y eso ha comenzado a reducir la mortalidad. Se usa de manera profiláctica subcutánea y no debe ser usado de manera ambulatoria, por las mismas razones que mencionaba la anticoagulación. Algunos pacientes incluso tienen que ser ya no profilácticas, sino como tratamiento. Pero cuando hagan esto, por favor, recomiendo que lo hagan con un hematólogo o con un experto en anticoagulación y no se metan. Una de las cosas que hemos aprendido hoy en día, que trabajamos todos juntos, con el anestesiólogo, con el neumólogo, con el hematólogo, con el reumatólogo, con el infectólogo. Es decir, todos trabajamos juntos para darle una buena solución a los pacientes. Y yo creo que esto es importante. De nuevo, no dar anticoagulantes y adelantarlo en su uso ambulatorio. No ser que el paciente tenga una indicación médica. Pero lo que es importante, esto sí es adecuado apenas entra el paciente a ser hospitalizado. La respuesta es sí. Heparina de bajo peso molecular. Finalmente, déjeme decir que el tratamiento, esperamos que si uno da tratamientos tempranos, podría cambiar la historia. Cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes, pero yo creo que lo importante es que sean una cosa más sistemática. Ustedes si van a apostar por tal, por favor, hagan eso, pero evalúen lo que pasa en 10 días, en 15 días, en 20 días, y cuando tengan hospitalizados también. Pero recuerden bien que estamos haciendo una cosa de excepción, porque esta epidemia es una epidemia brutal que nos ha llenado todos los hospitales, que tienen las personas que están falleciendo en, ¿cómo se llama?, incluso en su casa, etc. Acá quiero pedirles a ustedes un concepto que quiero
Esta epidemia no puede tener un argumento todo el tiempo. Yo hace 2 meses decía, no debemos usar mascarilla todavía. Lo vamos a usar, pero no ahora. Cosa que era cierto, pero uno va cambiando. Quédese en su casa. Concepto importante cuando hay una cuarentena. Salga solamente una persona. Pero eso ha hecho un problema. ¿Cuál es el problema detrás de esto? Que las personas cuando comienzan a enfermarse no tienen dónde ir. Entonces la gente se va quedando en su casa. No, mejor no voy al hospital porque ahí contagio, me va a ir mal, mejor me quedo acá. Oye, pero tú puedes estar contagiado de COVID, sí, pero no quiero ir al hospital. Se ha creado un mito sobre los hospitales como si estuvieran embrujados. Ahí hay una nube de esto, entonces la gente no va al hospital. ¿Y qué pasa? Que tenemos un número de fallecidos en las casas inusitado. Por eso yo recomiendo que se diga, quédate en tu casa, pero si tienes signos de alarma, tienes que consultar al médico. ¿Por qué? Porque el 30%, yo no sé en Ica cuántos son, en todo el Perú, el 30% de los fallecidos fallecen llegando antes de las 24 horas. Pero ahora además hemos descubierto, informado ayer, que casi el 14% de personas fallecen en su casa o en la calle. ¿De acuerdo? O sea, si sumo esos 30 más ese 14, quiere decir que casi la mitad de pacientes se mueren antes de que los médicos comiencen a mirarlos. ¿Por qué? Porque llegan ya en falla cardíaca, en falla renal, en compromiso multiorgánico. Entonces, yo creo que tienen que crear un sistema que permita que eso no ocurra. Esos son los pacientes que si sobreviven se van a quedar 15 días, 20 días, van a usar respiradores. Todos esos pacientes deben ser tratados temprano. Son pacientes que están con fiebre, son pacientes diabéticos que no están bien compensados, son personas que tienen enfermedad pulmonar y no están compensados, son personas que han hecho fiebre y se han deshidratado, no comen casi nada, no toman casi líquidos, se sienten mal, tienen fiebre con una pérdida muy elevada de sudor, etc. Esos pacientes llegan al hospital y con un buen control clínico el paciente se estabiliza. Hasta muchos de ellos uno le pone oxígeno por 12 horas, 24 horas y ya están en condiciones de regresar a la casa. Y entonces es bien importante que hagamos este sistema escalonado, que el paciente debe llegar temprano, darle tratamiento y de ahí se va a su casa apenas esté estable. Entonces, de nuevo, yo creo que es importante que miremos este manejo. Y el manejo de tratamiento también no debe esperar una prueba. La gente dice, no, mejor espero, usted va a esperar la prueba. No, señor, usted tiene riesgo, tiene 70 años, yo le tengo que dar tratamiento ahora. Si después sale que el tratamiento no es efectivo, por lo menos fue mi voluntad y el deseo de darle un tratamiento que está basado solamente en información todavía. Siempre algunas personas me dicen, Eduardo, pero tú eres bien académico, ¿por qué esto? Digo, porque no quiero contar muertos todos los días en mi país. Y tengo que hacer algo como muchos de nosotros pensamos. Y tenemos que hacer algo que no, por lo menos no produzca daño. Y por eso que digo, no hay que dar anticoagulante, ¿no? Porque no sabemos si lo que estamos haciendo está bien. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante que ustedes usen su juicio racional, sigan a los pacientes. Y finalmente, para evitar que los pacientes contagien a otros, aíslen en su casa y entrenen lo que cosas van a hacer. Las enfermeras son excelentes para poder entrenar qué hacer en su casa, cómo cuidarse, cómo la mayoría de enfermeras son mujeres y saben cómo se organiza una casa y cómo una persona que esté infectada tendrá que ponerse máscaras y todos en su casa van a tener que usar mascarilla todo el tiempo. Así que por favor, hagan eso porque una de las mejores medidas que hay, si pudiéramos hacer, es diagnóstico de un paciente y se va a aislar por 2 semanas. Bien importante, bien importante. Y yo les puedo decir que incluso en las guías, probablemente hasta 10 días le van a dar. Pacientes sin síntomas, que le hicieron un despistaje en la fábrica, en algún sitio, le sale positivo, se va a su casa.
Pero si no tiene síntomas, en 10 días ya puede regresar porque no va a contagiar a nadie, por si acaso. O sea, nosotros no queremos pedir una prueba para ver si está saludable. Eso es falso. Eso lo único que hace es encarece, entorpece y produce malas interpretaciones de esa condición. Así que ese es un poco el resumen. Yo finalmente quería mencionar esto, que pareciera no tener nada que ver. El Perú campeón sin sarampión. Eso fue cuando iban a ir al Mundial. Y aquí no estaba poniéndose la vacuna porque habían 100.000 casos de sarampión en Europa y no queríamos que el equipo de fútbol se enfermara. Por lo tanto, la vacunación es importante. Ya tenemos casi 3 meses que los niños no se vacunan. Y en Brasil hay ya más de 3.500 casos de sarampión. Y ustedes se imaginan que aparezca un brote de influenza en Ica, ¿dónde van a llevar a los pacientes? Si no tienen camas, ya no tienen respiradores, ¿a dónde los van a llevar? Entonces hay que vacunar contra influenza sí o sí. Y yo voy a insistir en eso por más discusión que haya, que la gente dice que no, que es mejor no vacunar. Lamentablemente es riesgo contra el beneficio. La situación del Perú es dramática. Los que están en hospitales conocen muy bien lo que está pasando. Así que desde ese punto de vista, con todas las opciones, es cierto que si hay sospecha de que tiene coronavirus, no le ponemos. Pero si pasó coronavirus hace 2 semanas, 3 semanas, puede hacerse. La OMS dice, después de 14 días, muy bien, hagan eso. Pero pónganse en la situación de que ahora en invierno, en 1 mes y medio, van a comenzar a haber ataques de influenza. ¿En quiénes? En las personas mayores de 60 años. Pero ustedes no van a saber si en realidad se va a morir de influenza o se va a morir de COVID. Lo que pasa es que ahora la influenza no van a tener lugar donde ser atendidos, porque van a estar llenos de COVID. Así que si podemos hacer algo para reducir eso, no duden, a pesar de que los antivacunas siempre salen a decir cosas falsas y que no sirve, que todo eso es mentira. Eso es parte del pánico que sí hagan personas muy malintencionadas y que las defensas bajan y que no es cierto. Yo me acabo de vacunar hace 4 días y mi familia también. Llegó al Lima la vacuna, hay que vacunarse. Entonces, ¿por qué? Porque si uno además tiene influenza en este momento, pónganse a pensar los que están viendo pacientes. Ya no van a recibir 10 COVID, van a recibir además 5 influenza. Imposible de manejar. Y que yo recomiendo eso y recomiendo que los niños se vacunen y se vacunen las gestantes. Recuerden bien que las gestantes van mal con COVID, pero también mal con influenza. Las gestantes se hospitalizan 10 a 20 veces más que las gestantes, que las mujeres de la misma edad, pero que no son gestantes. Y se mueren 10 veces más. En todas las epidemias de influenza, la mujer gestante se afecta y por eso también deben vacunar a las gestantes. Así que déjenme concluir que deben promover la vacunación y ya se está armando. Les confieso que el grupo de vacunadoras de Perú son de muy alta calidad y de mucha dedicación y se les ha entrenado bien para que estén bien protegidas, para que no se contagien y que tampoco sirvan para contagiar a otras personas. En resumen, tenemos una pandemia de una rápida diseminación con una mortalidad importante a partir de los 50 años. Hay que usar de manera inteligente las pruebas. Hay que tener todo el tiempo, si alguien dona algo, que donen material de protección para el personal de salud. Hay que hacer más investigación para reducir la morbilidad y la mortalidad, porque esta enfermedad la vamos a tener por meses de meses. Aunque se levante la cuarentena, etcétera, el virus va a seguir circulando en nuestra vida. Así que hay que hacer, estamos comenzando ya una investigación sobre prevención, a ver si sirve o no sirve el uso de hidroxicloroquina o no. Bueno, este es un resumen un poco largo de lo que yo quería mostrarles a ustedes y estimo que hay preguntas o comentarios que me quieran hacer. Doctor, muchísimas gracias por su exposición. Bueno, pasamos rápidamente por horas del tiempo a la sección de preguntas. Han hecho una pregunta que, bueno, por todo el pánico de la población, la mayoría de personas ha ido a comprar indiscriminadamente ivermectina. Sabemos nosotros que tenemos en las farmacias ivermectina en gotas, ivermectina en tabletas. Y un colega ha preguntado,
si la ivermectina de uso veterinario se podría utilizar, dado el caso, para consumo humano. El colegio veterinario ha sacado una comunicación que aparentemente podría servir, que ellos creen que puede servir. Si lo van a hacer, tienen que consultar a los químicos farmacéuticos de los hospitales, etcétera. Yo diría que esta semana va a haber ivermectina, pero de nuevo regreso. El tratamiento tiene que ser prescrito por médicos. Nosotros no queremos que la gente vaya a comprar ivermectina y se lo tome porque cree que tiene enfermedad. Debe ser prescrita hoy más que nunca, porque esta es una enfermedad nueva. La hidroxicloroquina, que antes decíamos que es muy segura, no pareciera ser tan segura. La ivermectina todavía no sabemos si es buena. Así que yo diría, si alguien va a usar ivermectina de uso veterinario, ha salido una publicación del Colegio Veterinario que dicen que sí se podría usar, tendrán que consultar a un médico para que él esté seguro de esa prescripción. Gracias, doctor. Otra pregunta dice, hay, por ejemplo, un personal de salud que salió una prueba rápida IgM, IgG positiva el 20 de abril y que después de prácticamente un mes, en esa primera prueba salió el hisopado negativo también. Claro. El 20 de mayo, que es después de un mes, sale la prueba rápida IgG, IgM nuevamente positiva durante 30 días. ¿Qué hacer con el paciente? Primero, por favor, no hagan una segunda prueba. Como yo le he dicho, las pruebas no miden el virus, miden las respuestas inmunológicas. Ya les he dicho, si el paciente es asintomático, en 10 días no tiene virus y se va a su casa. Nosotros no queremos crear más pruebas. Ya cuesta mucho trabajo que la población entienda lo que son resultados para que le hagan otra prueba. Por ejemplo, eso que dicen, a los mercados ahora van a trabajar solamente las personas que tengan pruebas negativas. Eso es falso. Si tú saliste positivo 2 semanas afuera bajo vigilancia, a las 2 semanas puedes venir a trabajar y no contagias. Las pruebas solamente son pruebas que miden respuestas. El PCR mide solamente la cáscara del virus y no sirve para el seguimiento. Como yo le dije, si ustedes agarran a un paciente en la primera semana, la prueba molecular es buena. Si agarran en la segunda semana, mejor es la prueba serológica. Pero no sigan haciendo otras pruebas para ver si está curado, si le subió tal o cual cosa. Eso todavía no está claro, pero no les sirve porque ustedes lo que quieren saber es si la persona está contagiando. Y en ese sentido, el paciente debe saber que si tuvo síntomas, a la tercera semana, desde que comenzaron los síntomas, el paciente no tiene un virus en su cuerpo y puede ir. Así que las pruebas ayudan para el diagnóstico, pero no ayudan para el seguimiento. Por favor, clávense eso. No sirve para seguir a los pacientes, no sirve para saber si la persona está curada o no está curada. El virus desapareció y lo único que queda es una respuesta inmune. Si ustedes tienen ahorita de niños tuvieron papeles, hoy en día yo puedo saber que tienen papeles porque tienen una prueba que se llama IgG para papeles. Y si tuvieron hepatitis, yo también lo voy a saber hoy en día de una prueba de hace 30 años, porque la IgG va a durar años, la IgM va a desaparecer rápido. Pero no se pongan a jugar con que la prueba, mejor le repetimos, no, que la prueba IgG, IgM, eso todavía no está validado. Está validado para establecer el diagnóstico. Más adelante, cuando tengamos muchos números, vamos a mirar. Ahora, lo que pasa es que muchos pacientes se quedan con molestias. Eso no quiere decir que estén más enfermos. Si ustedes hacen una tuberculosis o hacen una neumonía, se curan de la neumonía, pero van a toser por 1 mes y medio. Y eso no quiere decir que está mal curado. Ese es el proceso de recuperación. Los pacientes cuando hacen infecciones severas también se quedan golpeados, entonces a sentir débiles, dolor de cabeza, no estoy curado, no, está teniendo secuelas de la enfermedad, no es que el virus reapareció. Y se comienzan a tener fiebre, yo les puedo asegurar que es cualquier cosa menos el coronavirus. Es otra cosa, se infectó, le apareció una infección nueva en el pulmón, le apareció un hongo en el pulmón, le apareció una infección urinaria, lo que sea, pero no es el coronavirus.
Doctor, otra pregunta. Evidentemente reconocemos muy bien las fases de la enfermedad en el sentido de la que primera fase es básicamente la de multiplicación viral y en el cual los antivirales o fármacos que tengan actividad para controlar la carga viral nos ayudan. Luego viene la fase pulmonar y luego viene la fase más peligrosa que es la fase inflamatoria y protrombótica. En esta fase proinflamatoria y protrombótica, alguien pregunta sobre la utilización de corticoides, utilización de los inhibidores de interleuquinas, de los inhibidores de JAK, qué experiencia hay y cuánto nos están ayudando en estos pacientes que son pues ya severos para el tratamiento. Yo iba a discutir eso, como dije, incluso quería invitar a un experto en terapia intensiva, pero déjeme adelantar mi opinión. Cuando uno comienza, no debe usar ninguna de esas medicinas, salvo que el paciente llegue muy mal, con una saturación muy baja y con otras pruebas que revelan que su pulmón está muy alterado. Entonces, si uno lo mira y inicialmente lo estabiliza, lo hidrata y lo oxigena bien, no requiere nada de eso. Si el paciente comienza a desaturar, uno puede tener la posibilidad de usar drogas contra interleuquina 6 como tocilizumab, que sería una de las drogas. También se ha probado basitinibit, que es una droga anti-JAK1, como una opción, pero no hay una gran experiencia todavía. La experiencia está en tocilizumab, pero aquí déjenme recordar un asunto importante. Cuando ustedes leen los artículos, la respuesta a tocilizumab es moderada. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que cuando uno comienza muy temprano, los pacientes no mejoran. Y cuando uno comienza demasiado tarde, la mejora es muy discreta. Hay que comenzar con el momento que el paciente se comienza a descompensar. Ese es el mejor momento para que el paciente, digamos, entre a un tratamiento con tocilizumab. Los anti-JAK, en realidad, como digo, la experiencia es mínima. Por supuesto, hay como 30 drogas que se están probando, pero esas son las que están más avanzadas. Basitinibit me parece que es una droga que vamos a tener que hacer una experiencia en Lima. Hay 2 grupos que están trabajando de uso humanitario esa medicación, que es oral, que se da una tableta todos los días y que tiene el mismo efecto de tocilizumab, cuesta muchísimo menos. Tocilizumab cuesta más o menos de 4.500 a 5.000 soles por el paciente, que se usa una sola dosis. Doctor, ¿y los marcadores nos ayudarían, doctor, los marcadores en el sentido de, por ejemplo, la ferritina, PCR, LDH, para identificar a estos pacientes que van yendo mal y que de repente se beneficiarían con esta medicación? Hay 7 parámetros que tú puedes usar, y esos parámetros los vas a tener que usar casi repetido por horas, cada 12 horas, que son primero el hemograma, en el cual la linfopenia progresiva es un criterio, y la relación entre neutrófilos y linfopenia es una segunda. Velocidad de sedimentación, láctico, proteína C reactiva, ferritina y dímero D. Y si puedes usar interleuquina 6, lamentablemente en Lima solamente hay un centro que hace eso, serían 7 parámetros que tú puedes usar. Pero el parámetro más importante siempre es, digamos, la evolución clínica tórpida. El paciente se estabiliza, en eso comienza a descompensar, a desaturar, a pesar de que lo has oxigenado bien. Ese es un paciente que te debe entrar. A ese paciente te aseguro la ferritina está en el techo, todos los análisis son elevados. Lamentablemente eso ocurre y lamentablemente se puede usar tocilizumab y ver. Si eso fracasa, hay gente que comienza a usar corticoides. Y la discusión de corticoides la quiero llevar para otro momento, pero déjame decir que lo que es cierto que cuando tú usas 1 miligramo o 2 miligramos por kilo de peso, tienes una respuesta transitoria de un beneficio muy transitorio o no tienes beneficio. Cuando tú usas dosis de terapia de pulso de metilprednisolona, que usas 500 miligramos o 1 gramo por día, endovenoso por 3 días, hay pacientes que todavía se pueden recuperar cuando tú usas eso. Sin embargo, 2 cosas importantes. Tocilizumab nunca se usa cuando tú tienes una infección bacteriana y nunca se usa si tienes menos de 2.000 leucocitos. Y en el caso de corticoides, tú tienes que estar seguro que el paciente no tiene otros factores de riesgo.
De todas maneras, te digo que sobre este es un punto de controversia, porque yo te digo que incluso en el Perú, he escuchado la vez pasada a Martín Casapía de Quintos, que me dijo, doctor, lo de corticoides es un mito. A mí los pacientes me iban bien a las 24 horas y a las 48 horas todos los pacientes venían peor que nunca. Así que yo no voy a usar más corticoides. Y por otro lado, la gente del Hospital Baiza le va a decir que se está yendo bien. Incluso hay una nota de un médico no identificado que dice que tiene 0 de mortalidad, cosa que no es cierto porque no hay más o menos 4 a 5 muertos diarios. Y que no, eso no es una cosa, no es una cosa seria, pero la gente lo hace en su programa. Tiene en una fase avanzada, como ellos no tienen muchos sitios tocilizumab, guardan para usar corticoides. Si usan corticoides, por favor, igual tocilizumab, vigilen su servicio, porque lo que va a hacer es que se va a llenar de bacterias resistentes y los pacientes ya no se mueren de COVID, se mueren de Acinetobacter o de pseudomonas multiresistentes, etc. Así que eso le recomiendo que se usen bien. Y finalmente que el manejo de terapia intensiva no es el manejo de un ARTS, es un manejo totalmente diferente. Y por eso le pedí a Jesús Valverde, Iqueño, que ahora es presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva, que les explique a ustedes cuál es el manejo para que reduzcan la mortalidad. En el Almenara y donde él trabaja, la mortalidad hace un mes y medio era 95%. Cuando ellos comenzaron a mirar los errores internacionales y cambiaron la mirada, tienen una mortalidad como del 50%. Todavía sigue siendo muy elevada, pero está mucho mejor. Así que esa es la situación que hay. Otra pregunta, doctor. Dice, en una reinfección de un paciente sin comorbilidades, ¿el cuadro clínico de esta nueva infección sería más severo que en la primera infección? No, yo no creo que haya reinfección. No está reconocido la reinfección. Para efectos prácticos, los pacientes son curados. Lo que pasa es que la gente hace esto. Ese paciente salió a los 20 días, viene por fiebre, le hace un PCR en la nariz y sale positivo, no está reinfectado. Los PCRs en la nariz duran hasta 45 días, pero no tienen virus. Y el paciente lo que tiene es otra cosa. O sea, no existe hasta ahora técnicamente una reinfección. Los pocos casos que son publicados hay que mirarlos con lupa porque tienen una serie de efectos bien clásicos. Recuerden bien que en el Perú nadie está haciendo cultivo de virus para determinar eso. Así que no existe una reinfección. Existen complicaciones infecciosas después del COVID. Muy bien. Otra pregunta, doctor, sobre el uso de dióxido de cloro para tratamiento ambulatorio u hospitalario. Sí, todavía dióxido de cloro, igual que el ozono, no tiene suficiente data. No existe suficiente data para eso. Muy bien. Otra pregunta, doctor. Si no se contara con enoxaparina, ¿se puede utilizar otra heparina de bajo peso molecular o la heparina sódica? Se puede usar, sí. Se puede usar una heparina que lo que pasa es que no es tan cómoda. Recuerden bien que si van a usar heparina, que no es paso molecular, tienen ustedes que vigilar bien al paciente, porque ahí es más difícil controlar, sobre todo porque el paciente tiene un daño hepático y comienza a tener daños moleculares, pero sí se puede usar heparinas si es que ustedes vigilan bien y tienen experiencia heparinizando a los pacientes. Se puede usar, pero van a saber que tienen más problemas de coagulación, más problemas de tener la dosis adecuada y de vigilar que no se le vaya hasta el otro lado la dosis. Sí. También el problema que habría con la enoxaparina no tiene tantas interacciones con los demás medicamentos que utilizamos para el tratamiento de un paciente con COVID, pero también el problema sería un poco el control. No hay un antídoto para este tipo de, o sea, que tengamos a la mano, como si utilizaríamos una heparina sódica que tendríamos el sulfato de protamina, ¿no? En casos que necesitamos. Claro, ese es su beneficio. Obvio que sí. Pero recuerda bien que cuando tú usas heparina de bajo peso molecular, incluso alguien estaba diciendo que tiene también un efecto antiinflamatorio, cosa que me parece muy dudosa de medir, pero es más cómodo cuando tú no tienes muchas armas.
usar, digamos, enoxaparina. Pero si tú estás en un hospital donde hay gente entrenada y que sepa así, también puede usar la otra heparina si no tiene enoxaparina. Obvio. Otro colega pregunta, un personal de salud con test pruebas rápidas negativas, con síntomas, una PCR a los 10 días negativa, persiste con un cuadro pseudogripal, le sacan un estudio de imágenes, una tomografía de tórax y sale lesiones compatibles con COVID-19. ¿Qué podríamos hacer en este punto? Creo que ya lo explico, pero... Ese es un paciente que es COVID. Lo que pasa es que yo le dije que hay un 5% de pacientes que pueden ser COVID y tienen todas las pruebas negativas. Ese paciente debe ser manejado como tal. Es más, si el paciente fallece, ese paciente debe ser calificado como COVID. Así que ese es mi concepto de ese caso que ustedes me están presentando. De nuevo, cuando hablen de las pruebas, enseñen a la población que las pruebas no son perfectas. Que cuando uno dice, ah, mira, que esta prueba me salió negativa y no me sirvió. Claro, depende qué día se lo hicieron, pero son complementarias y sirven las pruebas. Entre las dos pruebas ustedes agarran casi el 95% de pacientes. Todavía se quedan esos pacientes que ustedes están comentando, pero esos pacientes deben ser manejados como si estuvieran infectados, como que creo que lo están. Igual que yo les pido cuando vean pacientes que fallecen, una de las maneras de vigilar cuál es el impacto es revisar cuántos fallecieron el año pasado en los primeros 6 meses y cuántos fallecen ahora. Y ustedes van a encontrar que hay un exceso de mortalidad. Ese exceso es COVID. Y es bien importante para que ustedes sepan claramente qué es lo que está pasando. Además, el día de hoy di una conferencia sobre el grupo del CDC de Lima para que le explique a ustedes, como cuerpo médico, como personal de salud, dónde está en los distritos de ICA, dónde que está la enfermedad moviéndose. Porque ustedes deberían analizar todos los días con los epidemiólogos dónde está para poder ir allá y poder enseñar a la población, mejorar los mercados, etcétera. O sea, tomar medidas para que no haya aglomeramiento y que la gente siga usando bien las mascarillas. Cuando ustedes van a un mercado, el 30% de las personas no está usando mascarillas o las usa mal. Por eso es que la gente se contagia. Muy bien. En aras del tiempo vamos a hacer 3 preguntas más, maestro. Una pregunta, y esto sí me parece importante porque tiene mucho que ver con la normativa que salió, que en la última norma técnica salió inclusive que se podría utilizar la hidroxicloroquina como profilaxis. ¿Esta tiene algún asidero en evidencia? ¿Se recomienda? No existe, ya nosotros hemos comentado, nosotros estamos ahorita rediscutiendo con el grupo que ha escrito esas guías. Nosotros nos pusimos de acuerdo que no hay información todavía. No sabemos cuál es la dosis. Han copiado lo que dicen en la India, basado en que el tiempo de vida media de la hidroxicloroquina son 40 días. Entonces lo quieren dar una vez por semana. Lo dice una vez por semana. Eso está basado en nada. O sea, no hay ninguna información y debemos estar seguros de que hay que crear esa información. Como les he dicho, el doctor Llanos ya está comenzando un estudio que espero pues que un mes, mes y medio, se está haciendo al personal de salud. A un grupo no se le da ninguna medicina, a otro grupo se le da hidroxicloroquina y vamos a ver qué cosa ocurre de cada semana. Si comienza a haber un número importante de protección, el estudio se para, pero si no, lo vamos a seguir hasta 8 semanas y tratar de responder a la pregunta si sirve o no sirve. Entonces, segunda pregunta es justo a la transmisión vertical madre a niño y el papel de la leche materna como reservorio del virus. No es reservorio de la leche materna, se puede usar. Y en segundo lugar, no hay transmisión de madre a niño. La ventaja, hay dos cosas importantes. No hay transmisión vertical y no hay malformaciones en los niños como pasa con el Zika. Y cuando una mujer tuvo a las 20 o 30 semanas, digamos, COVID y a las 40 semanas va a dar a luz, puede dar de lactar y la respuesta es sí, porque ella en 10 días o en 14 días ya no elimina virus. De todas maneras, no elimina por lactancia. O sea, la lactancia hasta ahora no ha sido considerada una fuente de contaminación. Más contaminación tiene el bebito cuando está en contacto, cuando la madre recién está con fiebre y esto, ahí sí lo puede contagiar al recién nacido.
De todas maneras, mañana le voy a pasar, mañana vamos a tener un seminario con con Chiclayo y con Piura sobre los aspectos pediátricos y los aspectos de gestantes. Y si todo eso sale bien, yo le voy a decir al cuerpo médico de ECA que hacemos el mismo simposio para ustedes con un pediatra que conoce bien el tema y un ginecostetra que es un experto en salud materno-fetal. Pero la conclusión es que no hay transmisión intraútero, no hay malformaciones en los niños y pueden lactar si la madre tuvo antes. Si la madre está activa, sí puede contagiar a su bebito, pero ya es un contagio horizontal. Y en ese caso, el consejo es que el chico, como pudiera estar contagiado, se queda con la mamá, pero a 2 metros, separado. Y la madre puede sacarse la leche para no perder el estímulo, pero esa leche puede ser reservada, puede ser conservada, puede ser hervida, pero al bebé se le puede dar una lactancia artificial durante 14 días y después ya la madre puede seguir lactando. Pero eso lo vamos a discutir más adelante, pero esa es la información que hay. Pero si la madre tuvo hace un mes durante la gestación, sí puede dar de lactar sin ningún reparo que no va a contagiar a su bebé. La última pregunta, doctor, es respecto a los estudios por imágenes. ¿Qué papel tendría para tanto el diagnóstico o ayudarnos al diagnóstico, la evolución del paciente, la ecografía, la radiografía de tórax o la tomografía? La tomografía es muy valiosa porque le sirve, incluso hay tomografistas que usan ese criterio como el criterio más sólido antes de esperar las pruebas. Incluso en algunos estudios muestran que son mejores que las pruebas para cuando uno puede aislar el virus. De todas maneras sirve para dos cosas, para establecer la extensión, la tomografía, pero sirve para el seguimiento de los pacientes. Tomografías diarias en las fases muy agudas en pacientes severos ayudan a entender mejor el proceso de ese paciente. Si no tienen tomógrafo, la radiografía de tórax ayuda, pero hoy en día ayuda mucho también la ecografía, que no es tan buena, pero sí ayuda cuando ustedes no tienen tomógrafo. Los ecógrafos se limpian más fácil, se desinfectan más fácil y pueden darle un poco la extensión. Incluso hay cursos gratuitos que se están dando. Así que si tienen ecografistas o tienen un ecógrafo y no tienen tomógrafo, podrían usar ese. La respuesta es sí. La tomografía es extremadamente útil y bien característica. Así que yo diría que sí, o sea, es extremadamente útil para el diagnóstico, para el pronóstico y para el manejo del paciente. Bueno, si no hay más preguntas, que se hizo un poco tarde, disculpen. Doctor, maestro, le agradezco no solamente a nombre personal, sino a nombre del doctor Julio Torres Chan, decano del Consejo Regional Noveno del Colegio Médico del Perú. De verdad, para nosotros ha sido un honor haberlo tenido y podernos aclarar tantas dudas respecto a esto que estamos enfrentando, esta enfermedad que estamos enfrentando todos aquí. Pues nada, le agradecemos y lo invitamos, vamos a estar en contacto para posteriores conferencias y le agradecemos. No sé si tiene algunas palabras para todos los médicos de académica que los estamos observando. Sí, sé que hay médicos y personal de salud. Yo solamente tengo que invocarlos, primero, a que se cuiden. Segundo lugar, que defiendan que para ustedes lo primero es su protección personal. O sea, fuercen todos los sistemas. Si el Estado no ayuda, por lo menos exageren la protección, como les he mencionado. Segunda situación es que es cierto que las personas mayores de 60 años han salido, pero esas personas tienen mucha experiencia. Y yo les recomiendo de que se discutan los casos con ellos, los casos difíciles, hagan planes de qué cosas van a vigilar con los cardiólogos, con los neurólogos, con todo el mundo, hagan planes, porque esas personas están mal utilizadas y deberían estar bien utilizadas porque todo el mundo tiene que aprender todos los días. Nadie tiene las llaves mágicas de esto, es una enfermedad que todos los días aprendemos. Y esto es importante que ustedes trabajen. Y finalmente, que por una razón que yo no comparto, dijeron que los internos no vayan a los hospitales.
O sea que en los hospitales se quedaron sin médicos experimentados y se quitaron gente joven. Ahora, por supuesto, me dicen, no, vas a poner a los internos, ya no, que no vayan a ver eso, que vayan a ver la otra parte, el hospital que no es COVID, ahí deben estar. Y en segundo lugar, muchos de estos internos estarán interesados en hacer programas de investigación, mirar los resultados, seguir los resultados, que ustedes están tan ocupados que no les das tiempo, pero ellos sin ver pacientes pueden trabajar con ustedes en tener información que sea muy útil, saber dónde está la epidemia, por dónde va la epidemia, quiénes están muriendo, por qué llegan tarde, por qué no llegan tarde, etcétera. Yo creo que es fundamental que hagan investigaciones operacionales para que permitan ir creando círculos para que no los hospitales no estén llenos. Hay que pararlos temprano. Ahora hay algo de tratamientos, algo de educación, algo de soporte. Parece mentira, por ejemplo, que ponerlos a descansar boca abajo ayuda mucho a la oxigenación, la posición prona. Eso lo aprendieron los terapistas intensivos y hoy en día la mayoría de pacientes delicados están durmiendo boca abajo si lo pueden hacer anatómicamente o descansando por horas boca abajo. Así que yo les aconsejo que hagan eso y que hagan ese esfuerzo, que todos los días estamos aprendiendo todos, o sea, todo el mundo está aprendiendo. Lo que sí le aconsejo es que todas estas redes sociales, el 80% de lo que pasa ahí son cosas falsas, gente que dicen que tienen el último tratamiento, etcétera, o esas cosas medias mágicas que dicen que curaron a todos, que no tienen efectos adversos, eso no existe. Y no hagan caso a la información seria que existe en el mundo. Así que yo los invito, también les voy a pasar una página web al Colegio Médico para que en Cayetano tenemos una, que se lo paso ahorita, es una página muy interesante que se llama IMT, es Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, porque son las iniciales, IMT A de chica h.cayetano.edu.pe, y van a ver ahí noticias, cursos, etcétera, todos gratuitos, muy bien logrados, muy bien educados, que termina en ES y después una barra, noticias. Y yo los invito, eso les voy a pasar al Colegio Médico esa nota para que ellos puedan. Hay muchas. Yo les quiero invitar a la que yo conozco y la que sé que se hace con mucha seriedad. Incluso hay revisiones de sistemáticas, información, etcétera, que a ustedes les puede interesar. Así que sin más, yo les agradezco la invitación y vamos a estar en contacto para ver si hacemos esa reunión con el pediatra y con el ginecólogo. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos ustedes.